Ángel Díaz Barriga é mexicano, doutor em pedagogia e professor da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele veio ao Brasil para participar de um congresso sobre educação e aceitou nosso convite para falar sobre esse tema que gera polêmicas e também muitos debates, a avaliação. Olá, professor. Lara, muchas gracias por invitarme al programa. Em seu texto, A Avaliação da Educação Mexicana, o senhor afirma que foram criados muitos programas para avaliar os estudantes em seu país. Qual é o panorama da avaliação no México? Lo que yo escribí es que es un país que gasta mucho en evaluación y que los resultados de este costo educativo que tienen los programas de evaluación no se refleja en un mejoramiento del sistema. Trato de aclarar. Es un país que ha creado direcciones, coordinaciones, institutos de evaluación sin que desaparezca ninguno. Ha contratado gente para cada una de estas unidades y esto ha llevado, por ejemplo, que un alumno hoy de sexto de primaria en México tenga que resolver al año 5 exámenes que directamente provienen de distintas instancias del Estado. En los 5 exámenes el alumno sale mal y lo que se hace con ese resultado es darlo a la prensa y la prensa hace un escándalo de 10, 15 días diciendo miren qué mal están los estudiantes. Yo lo equiparo a a mí me hacen una química sanguínea y me dicen que tengo alto el azúcar y en vez de darme un tratamiento voy dentro de 15 días a hacerme otra química sanguínea, pues mientras yo no haga un tratamiento, la química sanguínea lo más probable es que salga con los mismos resultados. Por eso digo que tiene un costo muy elevado y que no tiene impacto en mejoramiento del sistema. Nesse mesmo artigo, o senhor explica que no final do século XX surgiu um fenômeno conhecido como a economia da educação, que associou o processo de aprendizagem ao capital humano e, por que não dizer, ao dinheiro. O senhor é um crítico dele. O que esse processo revela para a gente e por que o senhor o critica? Primero, habría que reconocer que economía de la educación es una disciplina de lo que podemos llamar las ciencias de la educación. Y habría que reconocer que esta disciplina ha ayudado a ver que atrás del acto educativo hay un gasto, hay un costo y que este costo lo paga la sociedad a través de los impuestos que el Estado cobra. Sin embargo, el tema de economía de la educación también tiene otra perspectiva, en particular la noción capital humano. Lo vamos a ver ya en documentos de los economistas, muy en particular en los documentos del Banco Mundial, donde ya no van a hablar de alumno, sino van a hablar de la formación del capital humano. Y la idea de los economistas es, así como una persona guarda dinero en el banco, y espera que ese dinero tenga determinado rendimiento en 1 año, en 2 años, en 3 años, así se esperaría que lo que yo gasto en educación, que lo que el Estado o la sociedad gastan en educación, tengan una recompensa en beneficio económico, en ese llamado capital humano, en beneficio económico después de que haya pasado la etapa de escolarización. El problema es reducir el trabajo educativo a un problema o a una perspectiva económica. El trabajo educativo tiene otras funciones y otras tareas, formar un ciudadano, formar en valores, formar al individuo para su plenitud, también promover el aprendizaje, también promover su inserción social, también hacer una persona productiva. Pero no lo podemos reducir nada más a la dimensión de cuánto gasté y cuánto espero recuperar de este gasto. Ainda nesse texto que citei há pouco, o senhor explica que no final dos anos 70, o processo pedagógico na América Latina tinha como base o combate à desigualdade e às injustiças sociais. De que forma isso influenciou nosso atual modelo de avaliação? Yo creo que en algunos países como en Brasil esto inició antes y también terminó antes con los golpes militares. Podríamos hablar de una etapa de utopías en la educación, donde se buscaba que a través del acto educativo se mejoraran las condiciones del desarrollo de la sociedad en su conjunto. Se reconocía que un alumno que tiene condiciones socioculturales
socioeconómicas deficientes iba a tener menor rendimiento en la escuela y que por lo tanto necesitaba mucho más apoyos. Lo que ha pasado con las políticas específicamente de la década del 90 para acá, que son las políticas que podríamos denominar genéricamente de calidad de la educación, es que se han refugiado las políticas de calidad de la educación en la noción de evaluación y muy en particular en el caso de la escuela en la noción de exámenes y de exámenes nacionales. Estos exámenes tratan de medir el resultado educativo como si todos los alumnos fueran iguales y se devuelven al profesor como si él fuera el único responsable de los problemas que tiene el alumno de aprendizaje. Y aquí quiero ser muy claro, no es que los profesores no tengamos responsabilidad en el aprendizaje de nuestros alumnos. Por supuesto que tenemos responsabilidad porque somos profesionales del aprendizaje. Sí. Pero no se nos puede adjudicar toda la responsabilidad cuando la sociedad, cuando la autoridad educativa, cuando las políticas educativas, cuando las políticas económicas no han hecho su parte. Entonces, no es que nos hayamos inspirado en la década de los años 70, sino que hemos abandonado las ideas que fueron conformando el debate pedagógico latinoamericano de los años 70. Existe uma crítica de que os mecanismos de avaliação externa não contribuem de maneira eficaz para o processo pedagógico. ¿Cómo usar isso a favor do aprendizado? Mira, hasta donde yo he estudiado, el único país de América Latina que está racionalmente utilizando la evaluación externa es Uruguay. Y lo digo en doble sentido. En un primer sentido, cuando se aplica en Uruguay una prueba internacional, no se aplica la prueba nacional. Y el argumento que dan en Uruguay es: cuesta mucho una prueba internacional. Uruguay dice, si yo voy a participar en PISA, ese año no aplico la prueba nacional. Pero con los resultados de PISA empiezo a hacer talleres con profesores. ¿Y qué es lo que falta en América Latina? No ver al profesor como culpable de los resultados educativos. No ver la evaluación como un instrumento que sanciona el trabajo escolar. O sea, yo creo que tenemos que cambiar de visión de evaluación hacia una concepción de evaluación que colabora con el trabajo docente. Y así como un médico o un paciente no ve los análisis clínicos como algo que va contra el paciente, entonces los resultados de un examen, cuando se ven desde la perspectiva de cómo pueden apoyar el trabajo del aula, tenían que ser regresados al profesor para que en talleres trabaje qué significan estos resultados, por qué se han dado estos resultados, y después trabaje otra parte del taller, qué puedo hacer. Aqui no Brasil, as avaliações do sistema têm por base o desempenho dos alunos. No entanto, há discussões em torno da necessidade de que o trabalho do professor também seja avaliado. Os professores, por sua vez, se mostram reticentes a essa ideia. O que o senhor pensa a respeito do assunto? Si la evaluación se asocia, como está aconteciendo, a elementos sancionadores, o se asocia como el Banco Mundial lo impulsó y después el Banco Mundial lo ha estudiado y ha demostrado de que ha sido una mala política, a incentivos docentes, a incentivos a dinero por resultados de evaluación. Es natural que el profesor diga, yo no quiero ser evaluado, porque lo que está diciendo es, no quiero ser sancionado. Entonces, lo que hemos visto en América Latina, en los programas que se han implantado en México, los programas que recientemente se están implantando en el Ministerio de Educación de Bogotá, los programas de Costa Rica, lo que estamos viendo es que el resultado de la evaluación se regresa, por una parte, para colocar al docente en un lugar en la sociedad y decirle, miren, estos son los buenos profesores de los buenos alumnos. Y por otra parte, para darle un incentivo económico. Lo cual es injusto para profesores que trabajan en medios económicos adversos. Porque todos sabemos, un estudiante que no tiene buena nutrición, que tiene un ambiente familiar
con un ambiente cultural bajo o sencillamente con un ambiente cultural totalmente adverso a la educación, es muy difícil que logre los mejores resultados en el trabajo escolar. O senhor também alerta para o risco de os professores se concentrarem mais nos alunos que têm melhores notas. O que os professores deveriam fazer? Encarar a avaliação como processo e não de uma forma pontual é um caminho? Mira, a mí se me está ocurriendo, no lo he logrado escribir, pero estoy trabajando ahorita en los esquemas de evaluación, que tenemos que modificar las maneras de planificar la clase que nos enseñaron, utilizando modelos muy de sistematización. Nos dijeron, primero plantea tus objetivos, luego analiza tu contenido, luego plantea tus estrategias de aprendizaje y luego plantea tu evaluación. Cuando viene el planteamiento de educar por competencias, que sería un tema a discutirlo, si se puede o no, pero entonces te dicen, plantea tus objetivos o tus competencias, selecciónalas y establece tu estrategia de evaluación. Y después de eso ya organiza tus actividades de aprendizaje. Y yo creo que ninguna de las dos estrategias es la correcta. Yo creo que tenemos que encontrar un modelo de planificación donde una vez que yo tengo claro las metas educativas, los propósitos educativos, y en esos propósitos puede haber alguna competencia, no digo que todo sea por competencia, y esto es importante, yo tendría que por una parte planificar y al mismo tiempo pensar mis estrategias de evaluación. De manera que acerque la actividad de aprendizaje a un sistema de evaluación que me está retroalimentando al mismo tiempo mi actividad de aprendizaje. Y entonces, esto es como cambiar la manera como el profesor ha sido educado en su formación didáctica para el trabajo docente. E nesse processo é importante a participação de todos, alunos, professores e a comunidade. Como definir o que é pertinente a cada um desses grupos? Quais são os desafios desse processo? Mira, yo creo que aquí necesitamos una reeducación general. Y cuando digo una reeducación general, necesitamos una reeducación del profesor. En el sentido de que el profesor entienda que lo más importante es cómo organiza sus actividades de aprendizaje. Y que las mismas actividades de aprendizaje le van a dar efectos de lo que se puede denominar evaluación formativa. Entonces, necesitamos cambiar la manera como el profesor ve esto. Pero también implicaría cambiar la manera como la autoridad educativa ve esto. Porque la autoridad educativa entiende un sistema de asignación de calificaciones de acuerdo a las normas de cada país. Pero no entiende cuando el profesor está hablando de qué procesos está observando en los estudiantes. Necesitaríamos cambiar también la mentalidad de los alumnos. Uno ve el vicio, ciertamente estamos hablando de educación básica, pero uno ve el vicio de lo que pasó en educación básica cuando llegan al curso universitario. La semana pasada hablaba con un estudiante en la Universidad en México. Me decía, ya tuve mi primer semana de clases, y yo le preguntaba, ¿y cómo te fue la primera semana de clases de su primera experiencia en la universidad? Y me dice, no, nos dedicamos a que nos dijeran cómo iban a ser las clases y cómo iba a ser la evaluación. Lo primero que el estudiante piensa es, ¿cómo me van a evaluar? Creo que hemos pervertido el concepto de escuela, el papel de la escuela y el papel del aprendizaje. Y entonces también necesitamos cambiar la mentalidad del alumno. Necesitamos que el alumno se reconozca en la situación escolar como alguien que está en proceso de aprender. Para eso necesitamos crear condiciones para que le guste aprender. Y finalmente necesitamos cambiar a los padres de familia. Y no es fácil, ¿eh? Los padres de familia no pueden seguirle pidiendo a la escuela que el alumno vaya con una boleta de calificaciones donde aparezcan las calificaciones altas. Tiene que empezar a leer de otra manera este problema.